Buenos días a todos. Mi nombre es Aida Figari y en nombre de la plataforma Let's Slack les doy la bienvenida a este nuevo webinar que titulamos Integración de las entidades financieras en la implementación de las NDCs y el aumento de la ambición climática. Este webinar, como en anteriores webinars que hemos tenido, es coorganizado entre la plataforma Let's Slack y el NDC Partnership. Quiero contarles que el NDC Partnership es una coalición global de países e instituciones que colaboran para promover la acción climática transformacional. Con más de 140 miembros, el NDC Partnership sigue un proceso que busca identificar las necesidades y prioridades propias de cada país y, a través de esta información, coordinar el apoyo de tal manera que se puedan conectar con las necesidades identificadas, con los diferentes recursos disponibles a través de diferentes socios. Asimismo, promueve el intercambio de los aprendizajes y las experiencias adquiridas en este proceso. Por otro lado, la plataforma Let's Slack es la plataforma regional para Latinoamérica y el Caribe de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, también conocido como Let's GP. Let's Slack es una red abierta de practitioners en la región que busca impulsar la implementación de las NDCs, el incremento de la ambición de las NDCs y el desarrollo de estrategias de largo plazo, a través del aprendizaje entre pares, la colaboración técnica y contar con información estratégica. Con estos objetivos comunes, Let's Slack y el NDC Partnership unen esfuerzos en llevar adelante esta serie de webinars, de la cual este es uno de los webinars, que están enfocados en proveer a los países con recursos y herramientas para que sean útiles y contribuyan en los procesos de revisión e incremento de la ambición de sus compromisos adquiridos a través de las NDCs. En los webinars anteriores, este ya es el cuarto webinar, en los webinars anteriores hemos abordado diferentes temas como los procesos participativos para la revisión, implementación y aumento de la ambición, que fue el tema del primer webinar. Hemos visto cómo se fortalecer los sistemas de monitoreo, reporte y verificación como un componente importante para el incremento de la ambición y implementación de las NDCs. Y por último, en el webinar anterior vimos la adaptación en las contribuciones nacionales determinadas y cómo este enfoque contribuye también en el incremento de la ambición. Sabemos que un componente y un elemento bien importante tanto para la implementación como para eventualmente poder incrementar la ambición de las próximas NDCs es que los países puedan tener los recursos necesarios para implementar los proyectos que se planean en el marco de la acción climática. El poder contar con diferentes métodos creativos que nos permita acceder y darle un buen uso eficiente a estos recursos, ya sea privados, ya sea públicos, ya sea de cooperación, es clave para que esto se dé. Este webinar lo que busca es proveer diferentes perspectivas para aprender sobre estos esfuerzos que se están llevando a cabo por diferentes actores regionales, de tal forma que podamos compartirlo con ustedes. La agenda que tenemos prevista para hoy, vamos a tener 3 panelistas, 3 presentaciones. La primera presentación es fortaleciendo la transparencia del sector privado para una acción climática más ambiciosa. Esta presentación va a estar a cargo de Laura Marins. Laura es director ejecutivo para Latinoamérica del Carbon Disclosure Project, el CDP. Laura es licenciado en Tecnología Ambiental e Ingeniería Ambiental con un MBA en Gestión Ambiental Estratégica y se ha especializado en áreas de eficiencia energética, sostenibilidad corporativa, procesos ecosostenibles, gestión de proyectos e investigaciones ambientales, entre otros. Esta presentación de Laura va a estar seguida por la presentación titulada Enverdeciendo el sector financiero con una mirada de paisaje, usando el caso de Herencia Colombia como ejemplo. La presentación va a estar a cargo de Clara Sofía Gómez Botero. Clara Sofía es especialista en finanzas y cambio climático y es coordinadora del área de acción colectiva e innovación del Fondo Mundial para la Naturaleza, DBF. Clara Sofía es parte de la iniciativa de Herencia Colombia y tiene más de 10 años de experiencia colaborando con entidades privadas, públicas y organismos multilaterales. Y finalmente la tercera presentación es sobre instrumentos financieros y políticas públicas para la financiación climática. Y otra vez vamos a contar con la experiencia de Colombia. Esta presentación está a cargo de Laura Marcela Ruiz. Laura es asesora del viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Ella es economista y abogada con especialización en tributación y una maestría en economía aplicada. Y actualmente coordina el Grupo de Cambio Climático y Crecimiento Sostenible del Ministerio de Hacienda.
Vamos a hacer como en webinars pasados, vamos a tener las 3 presentaciones seguidas. Ellos tienen entre 15 y 20 minutos cada uno para compartir su experiencia. Les invito a todos ustedes a que si tienen preguntas para nuestros panelistas, nos las vayan haciendo llegar a través de la opción de chat o preguntas que tienen en el panel del GoToWebinars, de tal manera que nosotros las podamos ir revisando y las podemos ir ordenando para hacérselas llegar a los panelistas al finalizar las 3 presentaciones. También les cuento, porque es una pregunta que siempre va surgiendo durante el webinar, que este webinar está siendo grabado y tanto la grabación del webinar como las presentaciones va a estar disponible en la página web del webinar, en la página del Slack. E igual les vamos a compartir con ustedes el enlace para que accedan a ella. Sin dilatar más el comienzo del webinar, les agradezco a todos los que se han conectado hoy día y le voy a dar la palabra a Lauro para que comience con su presentación. Adelante, Lauro. Muchísimas gracias, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Lauro Marins, soy director ejecutivo para CDP en Latinoamérica. Agradezco a LexLac por la invitación. Bien, voy a compartir acá con ustedes un poco de la experiencia de CDP. CDP en este punto de fortalecimiento de la transparencia del sector privado. CDP es una organización global que opera el mayor sistema de divulgación de informaciones ambientales del mundo. Nosotros estamos presentes en más de 194 países. CDP nació con la propuesta de poner la información ambiental en la toma de decisión de inversión. Fuimos creados en el año de 2000 por un grupo de inversionistas en Reino Unido que tenía interés en saber qué las empresas estaban haciendo acerca del tema del cambio climático. Estos inversionistas entonces invitaron a estas organizaciones a contestar un cuestionario acerca del tema. Con eso se percibió 2 problemas. Uno, la dificultad en acceso a la información de las organizaciones. Además de eso, son más informaciones ambientales acerca del tema del cambio climático. Se empezó entonces un trabajo con otros inversionistas en todo el mundo para invitar a empresas para contestar a CDP. Hoy, más de 15.000 empresas contestan nuestros cuestionarios acerca de los temas de cambio climático, seguridad hídrica y deforestación. Son más de 525 inversionistas con 96 trillones de dólares en activos, que representa 1/3 de todo el capital del mundo. Tenemos un proyecto volvido para el sector privado con compradores, a donde empresas, gobiernos invitan su cadena de proveedores para contestar a CDP, y también un proyecto para ciudades, estados y regiones contestar acerca de qué están haciendo de mitigación y adaptación de cambio climático. Esta base de datos globales hoy representa el mayor banco de datos de informaciones ambientales del mundo y apoya el sector de finanzas, inversión y gobiernos en la toma de decisión basada en informaciones ambientales. Acerca de nuestra oficina de Latinoamérica, nosotros estamos ubicados en Brasil, en São Paulo, pero tenemos oficinas en Bogotá, en Colombia, Santiago en Chile y Ciudad de México en México. Nosotros tenemos una red de 49 inversionistas con 3 trillones de dólares en activos. Son más de 1.000 empresas que contestan a CDP acerca de estos temas, más de 186 ciudades. Este año de 2019 tuvimos como 225 ciudades contestando y 39 estados y regiones este año contestando a CDP. ¿Cómo trabajamos? CDP trabaja a través siempre de una autoridad o alguien que solicita la información. Entonces, en caso de empresas, esta información es solicitada a través de un inversionista o una ciudad. Nosotros enviamos una encuesta a las organizaciones, que son más de 20.000 organizaciones en todo el mundo, más de 2.500 en Latinoamérica, que son invitadas entonces a contestar sobre los temas de cambio climático, seguridad hídrica y deforestación. Estas informaciones vuelven a los inversionistas y empresas para que puedan tomar la decisión basada en estas informaciones. CDP fue el primer framework 100% adaptado a las recomendaciones de TCFD. TCFD es los Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Lo siento, esta palabra es muy difícil de hablar. Pero fue un grupo de trabajo creado por el Financial Stability Board que se presentó en el año de 2017. Un conjunto de recomendaciones que cómo el sector financiero debe evaluar el riesgo climático en la toma de decisión. O sea, el sector financiero hoy, sea un banco, un inversionista, un fondo de pensión, tiene que tomar en cuenta los datos ambientales antes de una toma de decisión para inversión.
O sea, este grupo de recomendaciones fue hecho con base en sector financiero para apoyar y para que tomen en cuenta estas informaciones ambientales. Este es framework que hay dentro de este grupo de trabajo, y CDP hizo una adaptación de su encuesta para que pueda apoyar en este trabajo. Hoy CDP tiene 22 cuestionarios sectoriales que son aplicados al sector privado para apoyar esta iniciativa y para que puedan tomar informaciones acerca de este trabajo. Nosotros tenemos alineamiento con otros informes de estándar, entonces CDP ya trabaja muchos años a la mano con otros estándares internacionales como GRI, Integrated Reporting, FTSE4Good, Dow Jones Sustainability Index, SDGs, porque nosotros sabemos que para las empresas es importante tener en cuenta la cantidad de información que es requerida por el mercado, y nosotros trabajamos a la mano con otros estándares. Entonces, para que haya un alineamiento también de este trabajo, todo que es hecho. Los inversionistas utilizan las informaciones de datos de CDP de muchas maneras. Nosotros trabajamos con análisis, con índices, con ratings, con fondos de inversión. Nuestros datos hoy abastecen muchos otros trabajos que son hechos en todo el mundo, como Bloomberg, Trucost, Sustainalytics, MSCI, muchos otros utilizan la base de datos de CDP en la toma de decisión. Había una pregunta que era hecha a CDP hace muchos años acerca de que las empresas que tienen desempeño ambiental al mismo tiempo tienen desempeño financiero mejor. Entonces, en 2012, CDP lanzó su primer índice de mercado en Stocks, que es la bolsa de Europa, donde nosotros tenemos un desempeño con nuestra cartera que es basada en las empresas que tienen un puntaje mejor dentro del proceso de scoring de CDP. Nosotros hacemos una evaluación de la respuesta de las organizaciones y un ranking de las empresas. Y acá es un ejemplo de eso. Entonces, hay un índice en la bolsa de Europa, a donde tiene las empresas que tienen mejor puntaje en CDP contra el índice tradicional de mercado. Y hoy el desempeño es 8% mejor, hasta que creo que este gráfico está solo hasta 2017, pero hoy es 9% mejor el desempeño financiero de las organizaciones. Nosotros tenemos algunos programas para apoyar a las organizaciones en este trabajo. Tenemos un programa de Benchmark Club, que es un soporte de CDP para las organizaciones. También había mucha duda de las organizaciones cómo comparar sus datos con otras empresas del mismo sector, mismo que sea en otro país. Entonces, hay este programa para apoyar con eso. Hay un programa para trabajar su cadena de proveedores. Nosotros arrancamos con este programa en 2018. Hoy ya tenemos más de 120 miembros para trabajar estos temas en proveedores. Muchas de las veces el problema de cambio climático o seguridad hídrica o deforestación no está en tu proceso, en tu trabajo, pero sí en tus proveedores. Entonces, este proyecto ayuda en este trabajo. Trabajamos los tres temas y muchas veces trabajamos también cómo las organizaciones pueden crear metodologías para trabajar con sus proveedores. Hay un nuevo programa, más volvido para el sector de finanzas, que está alineado también con la TCFD, que es el Portfolio Assessment, donde evaluamos las carteras de financiación de los bancos o de grupos de inversiones o de fondos. Es que como nosotros necesitamos ahora evaluar el riesgo climático de una transacción financiera, cómo que nosotros podemos apoyar. Entonces, creamos este programa para apoyar las organizaciones del sector financiero. Trabajamos la cartera en múltiples tipos de proyectos o múltiples tipos de inversión. Entonces, equity, project finance, debt, credit. Depende del tipo de inversión, nosotros tenemos la herramienta específica para apoyar en los datos directamente de los clientes en este proceso de evaluación y hacer un análisis de las emisiones por actividad financiera y por riesgo de actividad financiera y por lugar. Entonces, cambio climático tiene una particularidad de ocurrir en determinados lugares. CDP también tiene un trabajo volvido para trabajar con ciudades. Nosotros tenemos múltiples partners que trabajan en esta iniciativa, como Bloomberg Philanthropies, USC, es el programa de cooperación internacional de Latinoamérica para acá.
También trabajamos con ICLEI, CIF 40, el Global Government of Mayors. De la misma manera, invitamos ciudades, estados y regiones a contestar un cuestionario acerca de qué están haciendo con adaptación y mitigación al clima. Este año empezamos a preguntar también puntos sobre deforestación. Estos datos entonces vuelven a estos organismos para crear herramientas para que los gobiernos puedan trabajar los datos, y nosotros trabajamos mucho con colaboración del sector público-privado, a donde hacemos ferias de eventos, donde ponemos oportunidades también, no solo mirar el riesgo, pero mirar las oportunidades del sector privado para trabajar en colaboración y resolver asuntos de sostenibilidad en las ciudades y gobiernos. Este fue un ejemplo de un evento que hicimos acá en septiembre, perdón, en julio, cuando tuvimos más de 60 personas, 200 reuniones de 2 días en muchas ciudades para trabajar en estos temas. Para las ciudades, el beneficio del reporte es identificación de los riesgos y oportunidades, compartir información y también tener visibilidad internacional para también atraer inversión, evaluación de las respuestas, oportunidades de financiamiento de instituciones públicas o privadas, y son datos comparables a través del proyecto que tenemos también para Benchmark. ¿Cómo CDP apoya? Nosotros tenemos este banco de datos de informaciones ambientales de todo el mundo. Hacemos estudios técnicos globales y regionales sobre el desempeño de ciudades y también empresas. Trabajamos con el Policy Briefing para formuladores de legislación sobre el clima, agua y bosques. Y también tenemos un trabajo con soporte técnico y colaboración. Lanzamos en el año pasado una herramienta de capacitación en línea que se llama CDP Education. Es una plataforma de educación a donde apoyamos empresas, ciudades y regiones en este trabajo. Y hay cursos acerca de cambio climático, seguridad hídrica, bosques. Hay programas específicos para ciudades, programas específicos también para inversionistas. Esto disponible en portugués y en español. Recomiendo a todos que visiten el sitio web y pueden asistir también a algunas clases free of charge que tienen la plataforma para apoyar y difundir conocimiento acerca de estos temas y cómo la información ambiental puede estar en la toma de decisión de estas organizaciones. Yo creo que estoy dentro del tiempo, agradezco mucho, estoy a disposición para cualquier duda o preguntas que podamos tener después. Muchas gracias, Laura. Sí, está definitivamente dentro del tiempo, lo cual agradezco. Eso también nos da bastante oportunidad para que tengamos tiempo al finalizar las presentaciones de responder preguntas. Entonces, doy la bienvenida a los participantes que se han conectado en los últimos minutos. Les recuerdo que pueden irnos mandando sus preguntas. A mí me sorprende, ya había escuchado alguna presentación de CDP con anterioridad, hace unos cuantos meses, pero siempre sorprende la cantidad de información que manejan, ¿no? Y el valor que tiene además esa información y cómo vinculan diferentes actores, ¿no? Como tanto las empresas como entidades financieras y ahora ciudades. Yo misma tengo algunas preguntas que te quiero hacer, pero las voy a dejar para el final, para respetar el momento de las preguntas. Voy a dar pase ahora a Clara Sofía para que nos presente en relación del sector financiero con una mirada de paisaje y el caso de Herencia Colombia. Adelante, Clara Sofía. Sí, no te escuchamos. Clara Sofía, ¿puedes verificar tu micrófono? Hola, ahora sí, gracias. Ok, listo, dale. Muchas gracias por la invitación. Quiero contarles un poco qué estamos haciendo desde WWF para ayudar a enverdecer el sector financiero. Tenemos una mirada primero desde lo macro y vamos bajando hasta lo micro y cómo llegamos a consolidar muchas de las recomendaciones, por ejemplo, para el caso de Colombia, como un programa, como es el caso de un programa que se llama Herencia Colombia. Les voy a contar entonces, primero, WWF es una organización que existe desde 1961, tenemos más de 100 oficinas en el mundo y lo que queremos es que haya una armonía entre la vida de los seres humanos y la naturaleza.
Estoy teniendo problemas para pasar las diapositivas. No me funciona. Tienes que darle con el botoncito que te aparece con el teclado, no, sino con la pantalla. Ah, ok. A ver. Acá. Ok, listo. Y les cuento un poco por qué WWF está trabajando con el sector financiero cuando es una entidad de conservación. Y rápidamente decirles que nosotros tenemos las prácticas tradicionales de conservación, pero desde hace unos años tenemos unas prácticas que los llamamos como unas líneas de trabajo diferentes. Una de ellas es finanzas, es cómo podemos activar al sector financiero y las finanzas como un filtro para desviar recursos de actividades no sostenibles hacia actividades productivas y económicas sostenibles. ¿Por qué esto es importante y por qué se conecta tanto con los negocios y con el cumplimiento de las metas que tenemos? Ya cada vez más estamos tratando de destruir esta muralla china que divide los negocios del medio ambiente, del impacto social. Estamos buscando cómo se puede integrar y pensar la economía de una manera consolidada. Por ejemplo, les muestro esta gráfica que a mí me encanta, que es muy diciente, que es el World Economic Forum hace una encuesta a los 100 empresarios más prominentes del mundo y les pregunta cuál es su percepción de riesgos, qué es lo que va a pasar, cuáles son los riesgos que tienen más probabilidad de existencia y mayor probabilidad de impacto. Y de los 5 primeros riesgos que se tienen, 4 son ambientales. Uno es eventos climáticos extremos, falencias en la mitigación y adaptación al cambio climático, es decir, que las metas que nos hemos propuesto en términos de cambio climático no las estemos cumpliendo. Crisis por agua, que en este caso ellos lo ponen como social, y desastres naturales. Lo claro es que cada vez entendemos más que los negocios son codependientes con el medio ambiente y que si nosotros queremos cumplir con las metas establecidas del Acuerdo de París, no podemos estar esperando a únicamente recursos no reembolsables. Definitivamente tenemos que involucrar al sector financiero y al sector productivo a este nuevo camino donde se tenga en cuenta cuál es el impacto, cuáles son las contribuciones, cuál es la interacción y la codependencia con el medio ambiente. Es que no es únicamente, hemos tendido a pensar que el agua no tiene fin y siempre va a haber agua y la calidad del aire, pero ya estamos que esos bienes públicos se empiezan a congestionar y que tenemos que empezar a usarlos de una manera mucho más inteligente para poder garantizar la supervivencia en el largo plazo. Cuando hablamos de las finanzas verdes, hay varios enfoques diferentes y por claridad quise hacer esta diapositiva explicando cuáles son los diferentes enfoques. Entonces, la bola grande, la rosada, es cuando estamos hablando del sector financiero, de las instituciones financieras y la inversión tradicional. Cuando hacemos incidencia y hacemos trabajo con el sector financiero en general, muchas veces lo que trabajamos es en temas de regulación, cómo poder incorporar los riesgos ambientales, principalmente, y digamos, las variables ambientales en las tomas de decisiones de inversión y crédito. Lo segundo, que es una bolita más pequeña que está conectada con las otras dos, son los instrumentos financieros verdes. Y lo tercero son las finanzas para la conservación. Voy entonces a enfocarme primero en la regulación de mercados financieros y rápidamente voy a contarles cuáles son los instrumentos financieros verdes, de qué se trata, y las finanzas para la conservación, para luego adentrarme en el ejemplo que es Herencia Colombia, cómo nosotros desde una organización de conservación también, cómo estamos haciendo un enfoque desde el paisaje que facilite la toma de decisiones. Entonces, primero, hay un grupo de bancos centrales, supervisores y reguladores del sector financiero que se llama el Network for Greening the Financial System. Este grupo es supremamente interesante porque son estas entidades del sector financiero que empiezan a ver que el riesgo climático es fuente de riesgo financiero. No es únicamente que tenemos que cuidar la naturaleza y la tierra y el entorno, digamos que por una motivación moral, sino que es una fuente de riesgo financiero y que si no se está teniendo en cuenta el riesgo financiero
pues es un riesgo que puede ser sistémico, que puede ser específico para algunas entidades financieras y que definitivamente no tenemos todavía las respuestas de esto, cómo se debe hacer. Es algo que estamos construyendo. Hay algunas respuestas, por supuesto que sí, pero digamos estos bancos centrales se decidieron sentarse a pensar qué podemos hacer. Y nosotros como WWF hemos sido invitados a ser uno de los stakeholders de este grupo, si bien pues no somos ni bancos centrales, ni reguladores, ni supervisores, podemos hacer parte para dar, digamos, un apoyo técnico y una guía técnica y apoyo en la implementación de estas recomendaciones. Ellos han decidido tener 3 líneas. La Superintendencia Financiera de Colombia, por ejemplo, es parte del NGFS, está el Banco Central de Francia, está el Bundesbank en Alemania, tenemos muchos bancos centrales, Banco Central de China, en este momento son como 40 socios en total. Y tiene 3 líneas de trabajo. Lo microprudencial y supervisor ya es muy enfocado a las instituciones financieras y, por ejemplo, es algo que se viene trabajando acá, que venimos hablando mucho acá en Colombia, que es una regulación de manejo de riesgos ambientales para las instituciones financieras, que ya hay varios países que lo tienen. Sin ir muy lejos está Brasil, está Perú y Panamá también, y estamos viendo cómo otros mercados pueden ir también moviéndose en este sentido. Está el macrofinanciero, y el macrofinanciero es más el riesgo sistémico. Por ejemplo, el caso de Colombia, tenemos unos fenómenos climáticos que cada vez son más extremos debido al cambio climático. Son el fenómeno de la niña, que son muchas lluvias, y el fenómeno del niño, que son sequías. ¿Qué es lo que está pasando? Por ejemplo, el gobierno de Colombia en el marco fiscal de mediano plazo, que es un instrumento de planeación financiera del gobierno nacional, dijo, tengo que incluir esto porque es una vulnerabilidad fiscal también de las instituciones, de la economía de Colombia, si no se están teniendo adecuadamente en cuenta los riesgos ambientales, no solo como los negocios como tal, sino cuál es el impacto, cómo nos vamos a adaptar a las nuevas condiciones climáticas que estamos teniendo. ¿Cómo se pueden adaptar las instituciones financieras? Uno de ellos es, por ejemplo, teniendo sistemas de manejos de riesgos ambientales y sociales. Esto es una de las líneas que estamos trabajando. Migración a portafolios de carbono neutro o impacto positivo. Y definitivamente apoyo a actividades sostenibles, que es también la tercera línea del NGFS, que son las finanzas verdes. Les estaba contando antes de estas 3 bolitas, entonces vamos ahora a la segunda bolita, que son los instrumentos financieros verdes, los mecanismos financieros verdes. Hago esa diferencia para entender que los mecanismos financieros verdes son un pequeñito, una muy pequeña parte del sector financiero. Son bonos verdes, por ejemplo. Entonces, hay bonos verdes del Tesoro Nacional. Entonces, de todos los bonos del Tesoro, una pequeña parte son bonos verdes. Hay instrumentos de blended finance o finanzas mixtas, hay finanzas de impacto, hay líneas de crédito de una oferta específica, por ejemplo, para transición energética, beneficios en tasa. Hay muchas formas de hacer mecanismos financieros verdes que son supremamente interesantes, pero que si queremos tener un cambio real en la economía, tenemos que ver también el cambio estructural. Idealmente uno diría, ojalá no fuera necesario tener esa división, no tener la división de cuál es el mercado financiero y cuáles son los mecanismos financieros verdes, cuál es la inversión de impacto, sino que cuando estamos hablando de inversión, ojalá siempre pensáramos en el impacto, ese es el ideal. Y no solo, como repito, no solo por el tema moral, es porque es un riesgo de negocio si no se tiene adecuadamente en cuenta. Un riesgo de negocio y un riesgo también macro de la economía. Y por otro lado, que es otro tema diferente, es esta tercera bolita, son las finanzas para la conservación. Entonces estamos hablando un tema diferente donde tenemos recursos públicos, por ejemplo, para las áreas protegidas, recursos de cooperación, donaciones y recursos no reembolsables para procesos de protección, restauración y de manejo de áreas protegidas y áreas de conectividad y demás. Entonces, desde WWF trabajamos desde los 3 sectores diferentes. Les queríamos contar también el caso de Herencia Colombia.
porque entonces estos ya hacen a nivel estructural a la creación de mecanismos y finanzas para la conservación, y luego viene desde el territorio un programa muy interesante que se llama Herencia Colombia. Herencia Colombia es un programa del Gobierno Nacional de Colombia, donde la idea es traer desde el sector financiero ideas de, bueno, ¿qué está pasando con las áreas protegidas? Pero más allá de las áreas protegidas, ¿cómo pensamos, cómo proteger las áreas protegidas por fuera de ellas mismas? Y no únicamente en su área inmediata de influencia, sino cómo la vemos como su participación en un paisaje muy grande. Entonces se crea un programa de financiamiento para la permanencia. Ustedes tal vez habrán oído de otros programas similares como ARPA en Brasil, Costa Rica por siempre, Bhutan for Life. La idea es asegurar los fondos, yo bajé la aplicación desde mi iPad. es asegurar los fondos de largo plazo para específicas. Entonces tenemos para Herencia Colombia, tenemos unas metas, que esto está proyectado a 20 años. Primero queremos aumentar la cobertura del sistema de áreas protegidas en 3.5 millones de hectáreas. La segunda es cómo mejoramos la gestión de las áreas protegidas, porque es que un parque no es simplemente cerrarlo, digamos de ahí se derivan todos esos servicios ecosistémicos que vimos al principio que aportan a las actividades productivas. Nosotros, por ejemplo, de un sistema de páramos abastecemos de agua a la mitad de la población de Colombia, que es el páramo de Chingaza. Entonces, esos servicios ecosistémicos a través de los parques nacionales son fundamentales. Entonces, no es únicamente la declaratoria de un parque, de esto va a ser un parque y nadie puede entrar, sino cómo se le da un manejo adecuado para mejorar los niveles de eficiencia y los niveles de gestión de las áreas protegidas y cómo conectamos los paisajes y las áreas protegidas, porque las áreas protegidas, en la medida en que sean islas y no sean conectadas, pues pierde muchas oportunidades de incrementar y, digamos, de tener la salud ecosistémica más alta. Y la tercera, que es, digamos, un enfoque especial que le está dando Colombia frente a los otros PFPs, es, bueno, pensemos que las áreas protegidas, si bien hacemos muy buen trabajo ahí adentro, ¿qué pasa más allá? ¿Cómo podemos hacer para que haya un desarrollo de los paisajes mucho más sostenible y que nos garantice poder contar con los recursos, con los servicios ecosistémicos y nuestro capital natural y nuestra naturaleza en el largo plazo? ¿Esto cómo lo estamos viendo? Este modelo financiero se crea, digamos, el proyecto para cumplir estas tres metas de las que hablamos. Se escogen unos mosaicos o unos paisajes de intervención en Colombia, que en este momento planteamos 20 millones de hectáreas. Y es decir, bueno, ¿cuánto cuesta hacer esto? Entonces hacemos el cálculo, ¿cuánto cuesta? Y decimos, bueno, estimamos cuántos fondos existen para hacer esas actividades para el cumplimiento de estas metas. Entonces sacamos la línea base de fondos internos del país. Y con el Gobierno Nacional, este es un programa que es liderado por el Gobierno Nacional en cabeza de Parques Nacionales de Colombia, pero también con el apoyo de entidades como WWF, WCS, Betty Moore. Y lo que buscamos hacer es, por un lado, apoyar al Gobierno Nacional para que cree nuevos fondos internos del país para asumir esa brecha financiera, para poder cumplir con las metas que se tienen en el largo plazo. Y se hace un fondo de transición donde se traen donaciones de diferentes partes, de organismos multilaterales, bilaterales, privados. Por ejemplo, estamos haciendo una propuesta al Fondo Verde del Clima por 50 millones de dólares para poder financiar Herencia Colombia. ¿Cómo se conecta esto con la inversión? Entonces estamos con toda la estructura del sector financiero, trabajamos mecanismos financieros verdes, trabajamos finanzas para la conservación, y si bien este es un proyecto de finanzas para la conservación, también la idea es que estamos moviendo todo lo demás y busca desde el territorio aprovechar el conocimiento que tiene una organización como WWF
para dar una mirada de paisaje a posibles inversionistas en el territorio, para poder entender cuáles son las dinámicas del territorio y no ver el negocio como una isla, sino ver cómo ese negocio interactúa con todo lo demás. Y tenemos herramientas, por ejemplo, como el riesgo por filtro de agua, donde se puede ayudar a identificar cuál es el riesgo de abastecimiento por calidad o por cantidad de una actividad productiva. Herencia Colombia permite beneficiar de un marco institucional existente al potencial inversionista y a las dinámicas económicas, brinda información agregada y simplificada para el sector, y estamos trabajando en este momento muy fuertemente para proporcionar un marco de inversión de qué es impacto sostenible, porque estamos hablando finanzas de impacto, bonos verdes, demás, pero creemos que nos está faltando un poco más definir cuando hablamos de impacto, qué es impacto y sobre todo qué es impacto para un contexto como Colombia, cuando es el primer país más biodiverso por metro cuadrado que existe en el mundo. Cuando hacer negocios en este país, tener en cuenta la naturaleza no es una opción. Hacer negocios en este país tan biodiverso, tienes que entender esa codependencia con la naturaleza. Y también con Herencia Colombia, como tenemos esta gran articulación del gobierno, con el gobierno nacional, queremos apoyar la creación de condiciones habilitantes para que los negocios sostenibles puedan darse en los paisajes priorizados. La idea es preservar la naturaleza para la vida y el desarrollo de los negocios sostenibles. Muchas gracias. Gracias, Clara Sofía, por tu presentación. También otra vez, igual que Lauro, por ceñirte al tiempo. Además, creo que en los 15 o un poquito más de 15 minutos que has hablado, nos has dado una mirada con diferentes perspectivas, ¿no? Y cómo ver de lo macro a lo micro, pero también de lo micro a lo macro, y que hayas terminado con este ejemplo de Herencia Colombia y la perspectiva del territorio, y cómo no solamente también la perspectiva del territorio, sino esta mirada de paisaje y cómo incorporar esta mirada de paisaje en las inversiones, me parece súper importante. Ya nos están llegando algunas preguntas. Los invito nuevamente a los nuevos que se han conectado. Ya tenemos más de 75 personas conectadas. Le doy la bienvenida a los que no estaban al inicio. Les recuerdo que estamos teniendo las 3 presentaciones juntas. Si tienen preguntas que les quieran hacer los panelistas, los invito a que por favor no las vayan dejando en la sección del chat o preguntas para poderlas tomar luego de esta última presentación que tenemos. Le quiero dar la bienvenida a Laura. Ella no estaba hace un ratito cuando comenzamos el webinar porque estaba, entiendo, en un simulacro de sismo, pero ya está con nosotros. Entonces, bienvenida, Laura. Laura nos va a hablar de los instrumentos financieros y políticas públicas para la financiación climática en Colombia. Laura, te doy 15 minutos, máximo 20 para tu presentación, y luego vamos ya a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ok. Sí, no sé si tú tienes tu presentación en tu computadora, pero... Sí, ahí la pueden ver, ¿verdad? No, ahí solamente te estamos viendo a ti. Tienes que activar tu pantalla. Ahora sí. Sí, ya. Ahora sí, Ahora perfecto. no sé, es como, creo que tengo el mismo problema, cambios con la... Allá. Sí, Listo, con la flechita perfecto. no, pero con la pantalla sí. Ok. Listo. Perfecto. Entonces, sí, yo vengo a hablarles un poquito también conectado con lo que hablaba ahorita Clara Sofía, varios de los temas que ya mencionaba que son importantes para que todo este tema de la NF, del financiamiento, de crear esos instrumentos de cómo llegar a la meta, cómo implementar pues, estrategias que nos permitan alcanzar esas metas, se vienen trabajando desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, acá tengo un poquito de contexto en general, creo que es un contexto que todo el mundo conoce, pero también es un contexto que nos permite entender por qué el Ministerio de Hacienda dice, esto ahora me interesa, no es un tema de unos pocos, sino es un interés de economía. Entonces, ¿qué podemos hacer desde el Ministerio de Hacienda para trabajar por eso? Entonces, es el caso de la niña o el fenómeno del niño, que son pérdidas o pasivos ambientales que se materializaron en pasivos fiscales, y el gobierno tuvo que entrar, en el caso de la niña, crear el Fondo de Adaptación
para mitigar y para solucionar todos esos desastres, o pues parte de las cosas que se causaron con ese fenómeno, y también las pérdidas asociadas al fenómeno del Niño en el 2015-2016. Entonces, que a la larga implican tener que meterse la mano al bolsillo también y impactar de forma grande la economía. En esa medida, también dentro del marco fiscal de mediano plazo, que es como la hoja de ruta en un mediano plazo que tiene el Ministerio de Hacienda, se han incluido, se ha resaltado la importancia de incluir estos riesgos, y en el último que se presentó este año se incluyó algo, es una propuesta que iba a hacer el Ministerio de Hacienda. Entonces hay una parte de las propuestas que tiene el Ministerio de Hacienda, propuestas legislativas, y ahí se habló de la Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible, que es una propuesta que en un corto plazo estaremos presentando, donde se plantean varios de estos instrumentos, pues, que ya mencionaré más adelante. Entonces, pues tenemos el tema del compromiso internacional, y también esto también mostrando por qué el Ministerio de Hacienda está actuando en estos temas. Entonces tenemos la meta de reducción de nuestras emisiones, pero ahí está la pregunta de cómo vamos a financiar esa meta. Es una pregunta que desde Hacienda siempre nos hacemos, porque hay que movilizar un montón de recursos y a veces no queda tan clara la línea o cuál es la estrategia como país para poder llegar a ese compromiso. Entonces, esa es una de las cosas, y también la decisión del Ministerio de Hacienda ahorita en las Spring Meetings en abril. El año pasado se creó una coalición que se hizo pública ahorita en abril, y el Ministerio de Hacienda se adhirió, y es una coalición de ministros de Hacienda para la acción climática, y tiene como un eje rector 6 principios, se llaman los principios de Helsinki, que es que debería estar haciendo todos los ministerios de Hacienda en términos de presupuesto, de movilización de recursos del sector privado, de movilización también de instrumentos económicos, por ejemplo, de deuda, como los bonos verdes, de carbon pricing, muchas otras cosas que debería estar liderando, o por lo menos deberían estar dentro de la agenda del Ministerio de Hacienda. Y también compromisos que tenemos ahorita con la adición el proceso de adición a la OECD, donde también nos dicen, oye, usted tiene que estar trabajando desde instrumentos económicos ambientales en esta línea. Entonces, todo esto da un poquito del contexto de por qué el Ministerio de Hacienda decide trabajar en estas cosas, o por lo menos ser mucho más activo, pues porque ya teníamos una agenda menos ambiciosa, pero pues había un trabajo adelantado. Y bueno, esto es también un poquito y ahorita pues los que no son de Colombia, tal vez les sirve, pero entonces con la ley de cambio climático, pues se creó la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, donde en general participan todos los ministerios, digamos, sectoriales: está ambiente, está industria y comercio, está energía, está hacienda, y ahí es donde permite como el órgano de coordinación de toda esta política. Entonces la idea es que todo lo que estamos pensando desde el Ministerio de Hacienda esté alineado en lo que allí se está decidiendo, porque precisamente es el órgano para coordinar estas políticas. Ahora, ¿cuál es la estrategia del Ministerio de Hacienda? Nosotros tenemos entonces, hay un tema de bonos verdes, desde bonos verdes públicos, porque una cosa es lo que ya se ha emitido en Colombia, se han hecho varias emisiones, pero en el sector privado, de bonos verdes. Y ahorita el ministerio se está trabajando, así como lo hizo Chile hace unos meses, es en la emisión de un bono público, de un bono verde. Entonces estamos trabajando en eso, estructurándolo, como entendiendo un poco cómo funciona, y está dentro de las líneas estratégicas ahorita del Ministerio de Hacienda. Claro, eso involucra, estos son temas que naturalmente no dependen de no solo de Hacienda, no solo de ambiente, no solo de energía, sino que requiere una articulación interinstitucional. Entonces, en esa medida venimos trabajando con otras entidades para entender la necesidad de esos recursos o esos proyectos verdes. Nosotros podemos diseñar el instrumento, pero ellos son quienes saben dónde está la necesidad de esos recursos. Esa es una de las líneas. Lo otro es, nosotros contamos ahorita en instrumentos económicos también con el impuesto al carbono, que se introdujo en Colombia con la reforma tributaria 18-19 en el 2016. Es un impuesto que no incluye, digamos, un problema que tiene, una crítica recurrente, es que no incluye algunos combustibles fósiles, como lo es el carbón, el gas natural, el gas combustible en general para algunos casos específicos, y tiene un precio por tonelada alrededor de $5.
Ese impuesto pues es un impuesto muy nuevo, estamos hasta ahorita entendiendo esa dinámica. Y ese impuesto además creó un mecanismo de no causación, que es un mecanismo de si usted tiene que pagar 100 porque contaminó 100, usted si me muestra que logró mitigarlo con unos proyectos de reducción de emisiones a través de unos certificados, entonces va a donde la administradora de impuestos y dice, vea, mi impuesto no es 100, sino ahora es 50 porque yo tengo estos certificados. Eso naturalmente lo que hizo fue dinamizar un mercado de bonos voluntario, un mercado OTC, y pues bueno, también es algo muy nuevo, todo ese mercado empezó hasta que no tuvo la reglamentación, entonces lleva algo más de un año y medio. Pero pues que fue muy bueno porque aquellos proyectos que de pronto no habían mercado pues pudieron surgir. Adicionalmente tenemos también el impuesto a las bolsas plásticas, es un impuesto muy sencillo que se cobra es por la venta en las grandes superficies y ya ese plato sí no tiene una destinación específica, sino entra pues, al presupuesto general, pero sí ha hecho que el consumo de bolsas plásticas se reduzca, que a la larga es lo que uno busca con este tipo de instrumentos. No solo es un tema de recaudo, sino es poder cambiar el comportamiento de los agentes. Tenemos también otros incentivos que se han hecho en temas de energía, es para cómo invertir esos recursos, cómo lograr atraer inversión en estas energías que tal vez tienen un periodo de recuperación mucho más largo, son mucho más costosas, entonces son unos beneficios tributarios para invertir en fuentes no convencionales de energía renovable. Y bueno, eso también eso se fueron con la ley 1715 de 2014. Esto es un poquito lo que les estaba contando, es cómo está el impuesto al carbono hoy, entonces se creó con la reforma tributaria, esto es un recaudo aproximado, y algo ahí muy importante es que, como les decía, ese recaudo, si bien la idea es cambiar el comportamiento de los agentes, ese recaudo debería también invertirse en lograr mitigar esa externalidad. Entonces, todos esos recursos van para una bolsa, la idea es que, pero no se han invertido y la idea es poder invertir también esos recursos en temas ambientales, temas de mitigación, temas de adaptación. Y el gobierno ha estado en ese proceso de cómo lograr llevar esos recursos a un buen término, que nos ayude a eso. Esto también es un poquito de contexto. Nosotros tenemos acá Colombia, es comparativo de cómo estamos en temas de impuestos ambientales. Estos datos hacen referencia más a las contribuciones y al impuesto pues, al carbono, porque hoy no tenemos más impuestos que esos que les comentaba, y pues las contribuciones retributivas son las otras que se contabilizan dentro de estas gráficas del Banco Mundial. Y es ahí donde la recomendación de la OCDE que mencionaba antes es, pues debería haber un recaudo adicional de instrumentos provenientes de internalización de efectos ambientales. Entonces, eso es también a lo que le apuntamos con esta nueva agenda o con estas cosas que está trabajando ahorita el Ministerio. Este es un resumen o algo general de lo que estamos pensando con esta propuesta que les mencionaba de crecimiento limpio y desarrollo sostenible, y es que entendiendo las dificultades o las debilidades del impuesto al carbono, porque no incluye al carbón ni al gas combustible, por ejemplo, para la generación eléctrica, pues la idea es ampliar esa base, incluir al carbón al carbón y al gas combustible dentro de este impuesto, pues el precio de la tonelada queda exactamente igual, y también lograr modificar o cómo redirigir esos recursos a un vehículo que nos permita lograr esa inversión, que también es algo que ahorita estaban mencionando de cómo crear unos fondos tal vez públicos o cómo movilizar ese capital. Y también entonces en esa línea se propone la creación de un fondo que llamamos, o si están las propuestas, el Fondo de Cambio Climático, donde vamos a llevar varios de estos recursos, también se reciben donaciones, plata de cooperación, y la idea es que este sea el vehículo canalizador de todos estos recursos hacia donde se requiera en la economía, esto es agricultura, energía en casos de eficiencia energética, transporte, infraestructura, ambiente, incluso en temas de comercio para innovación y sustitución de materiales, por ejemplo en casos de plásticos, no como porque no solo es cambio climático, sino en general contaminación ambiental. También le apuntamos a temas de innovación competitiva y mayor productividad, porque permitir cómo llevar nuevos recursos
permite también movilizar y dinamizar sectores que hoy quizás pues, no tienen los incentivos para estarlo. Por ejemplo, innovación en sustitución de materiales, como les mencionaba, que pueda llegar inversión para estos sectores que requieren como un mayor dinamismo. También apuntamos a la reconversión tecnológica y adopción de tecnologías bajas en carbono, porque a la larga vemos esto no es como un impuesto que me sirve en un momento, sino vemos esto como una política a largo plazo, como una política estructural, porque pues hacia allá debemos converger. Entonces, ¿qué señales necesitamos para que empecemos a hacer esa reconversión tecnológica? Por ejemplo, en los casos de la generación a carbón, en los casos de estas tecnologías que hoy, pues, de pronto el cambio resulta muy costoso y necesitas impulso para que ese cambio se dé, y lograr canalizar todos estos recursos, como lo decía, a través de un fondo que nos permita dar esa transformación productiva. Adicionalmente, creo que debí haberlo dicho al principio, pero como les comentaba, no es que Hacienda no haya trabajado. Hacienda tiene una agenda ahora mucho más ambiciosa. Nosotros tenemos ante la comisión que les mencionaba de cambio climático, todos los sectores por ley deben presentar un plan de cambio climático, y hasta el momento 2 sectores lo han presentado, es el sector minero energético y el sector Hacienda. Nuestra idea ahorita, con también la adición y todo lo que se nos está exigiendo en temas internacionales, y la línea del actual gobierno es modificar también ese plan sectorial para ser mucho más ambiciosos e incluir medidas, y esto es un poquito lo que dicen los principios de Helsinki, es dentro de las políticas del Ministerio de Hacienda, sí o sí tiene que haber medidas de carbon pricing, tiene que haber un tema de modelación macroeconómica. Nosotros ya venimos trabajando en eso, cómo involucrar estas percepciones o estos análisis de riesgos climáticos dentro de los modelos que maneja el ministerio, cómo está esto dentro de la planificación fiscal y el presupuesto, y también cómo movilizar las fuentes de financiación privadas y públicas, digamos que puede ser con la creación del fondo, y privadas también es porque sabemos que como cabeza del sector y rector de la política del sector financiero necesitamos hacer un plan, involucrar también a la superintendencia. Ellos tienen, tienen unos avances, pero pues también la idea es presentar particularmente desde el sector haciendo un plan para el sector financiero en estos temas. Entonces, esto es como nuestra hoja de ruta. En un corto está la ley, pero en un mediano plazo es poder fortalecer y poder sacar poder ejecutar, además, para no dejar todo esto en papel. Creo que muchas gracias. Gracias, Laura Marcela. Y también están muy obedientes todos nuestros panelistas hoy día porque se están ciñendo a los tiempos previstos para las presentaciones, lo cual es muy bueno porque entonces nos ha dejado muchos minutos para responder las preguntas, que dicho sea de paso, además tenemos varias con nosotros. Los voy a invitar. Una cosa que me gustó, Laura Marcela, de tu presentación es cómo mencionaste como tema sombrilla, este tema como sombrero, ¿no? El hecho de que el Colombia tenga una meta de reducción de emisiones y que cómo eso se vuelve un reto para el Ministerio de Hacienda en cómo se va a pasar finalmente al financiamiento de este compromiso que se está asumiendo, ¿no? Y cómo todo eso ha derivado, entre otras cosas, lo que han notado es cómo ha permitido dinamizar sectores que antes no estaban activos, ¿no? Como el tema de innovación que mencionaste, desarrollo tecnológico, pero también específicamente en términos de Hacienda, cómo esto ha permitido incrementar la ambición del Ministerio de Hacienda, ¿no? Los ha hecho desarrollar un plan sectorial y empezar a pensar en diferentes alternativas, ¿no? Y cómo incorporar el carbon pricing, etcétera. Y creo que uno de los retos que queda, que creo que es un reto para muchos países, porque ha salido ya en varias conversaciones, es cómo cuando uno implementa un impuesto al carbón, cómo esa recaudación nos lleva a derivar esos recursos para financiar estas acciones que estamos previendo en nuestros compromisos, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu presentación. Los invito a Lauro y a Clara Sofía, si quieren también poner su cámara para estar todos conectados. Los invito a los panelistas que tengan preguntas para Laura Marcela, que nos las hagan llevar. Voy a ir leyendo. Tenemos varias preguntas primero para el Lauro.
son bien específicas. Como procedemos normalmente, yo voy a leer las preguntas a quien estuvieron dirigidas, pero por supuesto que los otros panelistas, si tienen algo que aportar en esa línea, y siéntanse por favor en la libertad de también complementar o opinar dando respuesta a la pregunta que sea. Para Lauro, tenemos varias preguntitas. Carlos Carrasco pregunta, agradece la presentación y pregunta si tienen experiencias concretas. El CDP tiene experiencia en el sector inmobiliario, ¿no? En proyectos de edificación sostenible, si tiene algo específico ahí. Voy a leer unas cuantas, Lauro, para que puedas responder de repente en bloque. Hay una segunda pregunta de Juan Enríquez que dice que quiere consultar cuáles son los requisitos que un banco debe tener para formar parte de la plataforma de empresas. Y hay una tercera pregunta un poco más específica de Angie Sánchez que dice en qué se diferencia el Carbon Disclosure Project de otras iniciativas como el Platform Carbon Accounting Financials. Okay. Te dejo esas tres. Yo voy a contestar intentar una. Nosotros tenemos algún caso de éxito con el sector de edificación sostenible. CDP ya trabaja el tema hace mucho tiempo y sí, nosotros tenemos algunos casos de éxito, pero específicamente más el tema de que algunas empresas que tienen este proceso de trabajar con las edificaciones sostenibles tienen daños financieros a lo largo plazo en temas de manejo de uso de los edificios. Entonces CDP hizo un cuestionario específico para el sector del de building este año y no tengo los datos aún, pero miramos que sí, el sector ya tiene algunos puntos positivos en este tema. Lo siento no tener la información ahora, pero por favor me contacte después y con gusto puedo apoyar. La otra pregunta es acerca de los bancos y trabajar con las empresas. Solo para comprender un poco mejor la pregunta, yo creo que es eso. En la verdad, los bancos pueden ser signatarios de CDP o hacer parte de un programa de CDP para trabajar con sus empresas o sus clientes. Para eso hay un proceso que nosotros hacemos de una membresía con CDP. Entonces, si hay interés, nosotros podemos enviar material acerca de eso y también hablar con los bancos que tienen interés en trabajar con nosotros en esto. Y la diferencia de CDP para otros estándares es que hay muchos estándares, hay muchos frameworks internacionales de reporte. La diferencia básicamente es con que cada uno trabaja y cuál es el propósito de cada uno. Nosotros trabajamos mucho en los temas de capital natural, o sea, cambio climático, seguridad hídrica, deforestación, datos empresariales de ciudades. Es diferente de que lo hace un GRI, es diferente de que lo hace un SASB, es diferente de que lo hace otros estándares internacionales, pero nosotros tenemos un trabajo internacional para alinear estos estándares en la misma lenguaje, o sea, que nosotros hablemos de cambio climático de la misma manera que otros estándares lo mismo lo hagan. La principal diferencia hoy de CDP con otros frameworks internacionales es nuestro alineamiento con la TCFD y las recomendaciones internacionales de Financial Stability Board. Listo, gracias. Voy a leer las siguientes preguntas que teníamos. Estas han llegado durante la presentación de Clara Sofía, pero lo dejo abierto así algunos, Laura o Lauro, quieren también complementar la respuesta. Entonces hay una primera pregunta de María Carolina Torres. Ella dice, ¿cómo es percibido por parte del sector bancario el riesgo de transición de la cartera ya existente en activos de extracción de combustibles fósiles o refinerías? ¿No? Si han habido avances en la evaluación de este tipo de riesgo en carteras de inversión. Yo creo que puedo empezar a contestar. No sé si quieren o no sé, Clara, por favor. Para que estaba dentro de Clara Sofía. Estaba viendo si leía algo, pero voy a dejar esa porque las otras son un poco diferentes y mejor dejamos esa primero. Sin conocer el detalle del nivel de avance, yo sí considero que hace falta una mayor, digamos, entendimiento del nivel de riesgo y de activos improductivos que tiene el sector minero energético.
Yo creo que en el mercado desde hace unos años ha habido unos ajustes en precios, pero sin duda yo sí creo que hay, digamos, un campo bastante grande todavía de ajuste en la valoración de las empresas que pertenecen a estos sectores que se transan en bolsa, digamos, es como cuál es el diferencial entre el valor real y el valor en el que se están transando ese tipo de activos. Entonces, sin duda, yo creo que sí, pues hace falta un mayor ajuste en ese sentido. No sé los otros que quieran aportar. No sé, ¿alguno tiene algo que complementar? ¿O avanzo? Sí. No, pues digamos que desde Hacienda lo que hacemos es dar la señal, es decir, cuando uno pone el impuesto, pues la señal precisamente es ese cambio, es como tienes que cambiar porque ahora va a salir eventualmente más costoso y por eso es la señal del cambio de comportamiento. En el caso del carbón es precisamente eso, como lo estamos planteando, incluso es un impuesto al carbón, damos una transición de un tiempo, pero es para que en ese tiempo se tomen las medidas para que se puedan empezar a dejar a un lado la generación de carbón, entendiendo además y sin desconocer que tenemos un problema o un interés de mantener la resiliencia a la matriz energética y está el tema del suministro de energía, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que calibrar muy bien los instrumentos para dar la señal de salida de esa generación que contamina y que me genera esa externalidad negativa, pero también teniendo en cuenta que necesitamos el suministro de energía y no podemos de un momento a otro obligar a salir a las generadoras de carbón, pues porque necesitamos cumplir con esa oferta. Entonces, pues a través del impuesto la idea también es dar la señal a que el riesgo de tener ese activo pues va a ser mucho mayor. Sí, de acuerdo. Yo quiero, uno de los puntos que también tomé nota cuando estabas haciendo tu presentación, que creo que también se enlaza con esto último que mencionas, es cómo muchas de estas acciones involucran a muchos sectores y requiere esta articulación interinstitucional o intersectorial que permita justamente ir abordando todas estas oportunidades y riesgos de manera integral. No sé, Laura, si tú tenías algún comentario en esta pregunta. Es más que bien, nosotros tenemos muchas iniciativas a lo largo de los 3 años y una de ellas se llama Portfolio Decarbonization Coalition, que es una organización internacional, es de hecho un par de organizaciones que se juntaron para hacer esta transición energética y de tecnología para economía de bajo carbono. Es un proceso, yo creo que sacar toda la inversión de los días para la noche del sector de oil y gas es casi imposible, es imposible. Y ahí sí hay un riesgo de transición. Yo creo que lo que los sectores están mirando ahora es que dónde va a estar mi inversión en los próximos 10, 15 años y no en el próximo año. Entonces, los bancos y los sectores de inversión están mirando mucho más al riesgo a lo largo plazo y no más en el corto plazo. Yo creo que esta es la principal diferencia entre hacer un análisis de riesgo, digamos, tradicional de los riesgos socioambiental para el riesgo de cambio climático, porque ahí sí va a tener instrumentos como el precio de carbono y tasación de carbono que va a poner un costo adicional a estas transiciones, pero también va a tener nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿dónde va a estar una empresa que solo hace motores a diésel hoy? ¿Y dónde va a tener una empresa que hace motor eléctrico hoy? Entonces, es un poco este cambio que está ocurriendo, pero yo creo que es más mirar a lo largo plazo, si tiene un proceso de transición tecnológica. De acuerdo. Muchas gracias a los tres por abordar esta pregunta. Tengo una bien específica para Clara Sofía, porque es justamente para BBF. La pregunta la hace Pablo Álvarez. Él dice, en el caso de BBF, sobre la iniciativa de los parques nacionales, ¿no? Se habla de incorporar inversiones de empresas y pregunta, ¿qué tipos de negocios se están gestionando? Por ejemplo, se me ocurre el pago de servicios por acceso al agua para riego de una actividad específica, o el uso de parques nacionales para producción de miel o extracción de semillas, etcétera. Es una pregunta. Te voy a dejar la siguiente también, si no es mucha molestia, porque también es para ti, Clara Sofía. Y pregunta Rodrigo Villate, y él pregunta cuál es el enfoque a escala de paisaje que utilizan para abordar las áreas que están por fuera de los sistemas de áreas naturales protegidas. Te voy a dejar esas dos. Perfecto, gracias.
Sobre la mirada de paisaje y las actividades productivas tenemos que ser primero muy claros que hay áreas protegidas donde, dependiendo de la categoría del área protegida, se pueden o no llevar a cabo ciertas actividades productivas. Entonces, en parques nacionales es muy limitado, puede ser temas de investigación principalmente. Ya en otras áreas de manejo de otro nivel de protección se puede llevar a cabo otras actividades productivas. Entonces, áreas protegidas está muy restringido, pero tenemos otras áreas donde sí se pueden hacer otras cosas. ¿Y cómo damos esa mirada de paisaje? Lo primero que nosotros estamos haciendo es entendiendo cuál es la estructura ecológica del paisaje. Siendo que partimos que somos pues esto viene del sector ambiental. Entonces, primero la estructura ambiental y toda esa información que tenemos desde el sector ambiental de qué hay en un territorio. Y esa información por lo general no tienen acceso la gente que toma decisiones desde el nivel del negocio o del sector financiero. La idea es presentar esa información que esté disponible de una forma clara y sencilla para poder tomar las decisiones de crédito o inversión. La mirada de paisaje es teniendo en cuenta las áreas protegidas como los corazones de estos paisajes. Tenemos una mirada mucho más amplia de paisaje. Quisiéramos construir una aproximación jurisdiccional hacia los diferentes paisajes. Estamos identificando las potencialidades productivas sostenibles de los diferentes paisajes para poder dar guía a los potenciales inversionistas. Y el paisaje, otra cosa fundamental que también estamos trabajando de esa mirada de paisaje, es la planeación del territorio. Si no hay una planeación adecuada del territorio, que es parte de las señales que hablaba el inversionista y de la estructura ecológica del paisaje, lo que buscamos es también fortalecer los instrumentos de planificación del territorio. Muchas veces nos encontramos, tenemos diferentes tipos digamos, instrumentos de planificación, como por ejemplo el POMCA es un sistema de planificación para el agua, tenemos el POT, que son planes de ordenamiento territorial que ven el paisaje desde una escala más amplia, y a veces vemos que no están, digamos, armonizados, entonces la idea es armonizar, apoyar la armonización de esos instrumentos, hacer una planeación participativa del entorno, y de esta forma, digamos, llevar todas estas actividades y esta articulación interinstitucional a que tengamos una visión de paisaje donde integremos las diferentes potencialidades. Algo muy importante que está también trabajando el gobierno nacional, por ejemplo, es la delimitación de la frontera agrícola. Ese, por ejemplo, eso no lo tenemos en Colombia, no tenemos tampoco un catastro, entonces también estamos trabajando en ese tipo de cosas que son fundamentales para poder tener una claridad en un enfoque de paisaje. Muchas gracias, Clara Sofía. Voy a leerte, Laura, un par de preguntas, dos preguntas. La primera viene de Marta Yadira Celedón. Y ella dice, quiere preguntar a Laura de Colombia, si han logrado implantar un sistema de incentivos dentro de la planificación de inversión pública y privada y cuál ha sido el mecanismo. Es la primera pregunta. Y la segunda es, también para Laura, es cómo ha reaccionado la población, viene de Pablo Álvarez, y cómo ha reaccionado la población y el sector empresarial ante estos nuevos impuestos. Él menciona que, por ejemplo, en Costa Rica hay muchos sectores criticando al gobierno porque dicen que la prioridad no es descarbonizar la economía, sino incrementar la actividad económica, a pesar de los costos ambientales. Listo. La primera pregunta de Marta, la de los incentivos, nosotros desde Hacienda, o sea, voy a hablar simplemente desde el lado del Ministerio de Hacienda, los incentivos con los que contamos hoy son los incentivos que podemos, o sobre los que tenemos gobernanza, que son estos incentivos tributarios. Entonces, son cómo hacer que la inversión pueda llegar a esos sectores. Nosotros digamos que para poder apoyar los incentivos de otro sector, lo que podemos hacer es ayudar a canalizar recursos, que es lo que proponemos con el Fondo de Cambio Climático, pero el diseño propio de esos incentivos ya, por ejemplo, en el caso territorial o demás, se escapa de la gobernanza del Ministerio de Hacienda.
Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de FN0, en el caso de, hay unos incentivos en IVA, que es como el impuesto al valor agregado en Colombia, es para adquisición de máquinas, adquisición de, o por ejemplo, la entrada de carros eléctricos, todas estas tecnologías que ayudan a la reducción de emisiones, pues tienen un tratamiento tributario mucho más benéfico, precisamente para que puedan entrar, y ese es el incentivo que se da pues desde lo que tenemos. Frente a la segunda pregunta, de acuerdo, además que creo que en general existe una buena percepción que un Ministerio de Hacienda esté trabajando en esto, pero por lo general también que las cosas que hace un Ministerio de Hacienda no son muy populares. Entonces, de entrada ya nos pone a nosotros una barrera de cómo poder poner este tema sobre la discusión pública, y eso ha hecho que nosotros, para trabajar en estos temas, hemos tenido que involucrar, porque Hacienda no conoce mucho del tecnicismo, cómo llegar a diseñar pues, sí, un impuesto, pero no como el otro lado técnico ambiental. Entonces hemos tenido que apoyarnos un poco con personas o consultores técnicos sobre el tema. Y también la discusión que hemos dado es involucrar desde antes, incluso nos hemos reunido, claro, yo sabía esto porque hemos tenido unas reuniones con ONGs ambientales, hemos involucrado al sector privado, al tema de plásticos, hemos trabajado también con energía, para que la discusión se pueda dar un poquito antes. Y también hay cosas que no están en la visión de un Ministerio de Hacienda. De pronto hay alguna distorsión de la que nosotros no podemos percibir. Entonces lo que hacemos es, ustedes cómo ven esto, cómo creemos que esto puede ser lo menos ácido, pues porque tenemos que ir hacia allá, pero cómo creamos esos instrumentos que creen las menores distorsiones. Entonces, en el caso, por ejemplo, de plásticos, ha sido, ahorita en el Congreso hay muchas leyes sobre plásticos, lo que hacen es que prohíben el plástico mañana y el plástico de un solo uso, y pues eso es todo. Entonces, lo que hacemos nosotros es, bueno, creemos un instrumento de economía circular, pero que no sea así, que dé unos incentivos para que se invierta en esa, y pues poder un poquito como buscar esa convergencia de los intereses. Seguramente yo igual estoy hablando más de cómo ha sido el proceso, porque la ley ni siquiera es un proyecto de ley, porque no se ha presentado en el Congreso, es un proyecto de ley. Entonces puedo decir hasta ahora en qué va a ser ese proceso, pero pues tocará ver cuando radiquemos esto. Hemos intentado dar la discusión desde antes, involucrar la mayor cantidad de actores que podamos, pero pues ya veremos, esperemos que con todo esto el trámite sea mucho más sencillo. Laura, te voy a hacer una pregunta que parece fácil, pero yo creo que no es tan fácil la respuesta. ¿Podría yo hacer una pequeña anotación a lo que dijo Laura? Sí, claro, por supuesto. Dale. Me parece que en Colombia ha reaccionado supremamente positivo a esos impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las bolsas plásticas, todos ya empezamos a decir, no, sin bolsa plástica, gracias, y no ha sido como una reacción, ay, ¿ahora por qué entonces me empiezan a cobrar? Sino que ha sido muy positivo, y bueno, ese, digamos, era un poco más fácil, por ponerlo de alguna forma, pero igualmente yo creo que el impuesto al carbono también la sociedad colombiana lo ha aceptado supremamente bien, mientras que en Francia, cuando pusieron el impuesto al carbono, pues tuvo toda esta discusión y estas manifestaciones y demás. Colombia lo ha manejado muy bien, y como bien dice Laura, tanto el Ministerio de Hacienda o como la Superintendencia Financiera, el Ministerio de Ambiente, el gobierno trata de socializar, de entender también la posición del sector productivo, del sector privado, de las ONGs, y creo que es una labor que ha sido muy interesante y que pues ha sido parte del éxito, pero creo que también hay como una conciencia de la importancia del trabajo de este tipo de cosas, que ha ayudado a la adopción de estos impuestos sin mayor, digamos, sin mayores inconvenientes por parte de la sociedad civil. Gracias. Ok, gracias. Y es interesante esta última mención que dices, ¿no? Acá en Perú, que también se introdujo el impuesto para las bolsas, para los plásticos de un solo uso, que claro, recae en el tema de bolsas, que ahora las cobran, también ha causado una reacción similar, ¿no? Y además el cambio de comportamiento es bastante rápido y bien evidente. Entonces, muchas gracias por la precisión.
La pregunta que le iba a hacer a Laura, a ver si tiene una respuesta corta, es ¿qué recomendaría a los países en los que aún existe un involucramiento importante, eh, en los que aún no existe, en realidad? ¿Qué recomendaría a los países en los que aún no existe un involucramiento importante del Ministerio de Hacienda en la gestión del cambio climático? Pregunta David Neira, para lograr que el Ministerio se involucre, ¿cuáles crees que son los factores de éxito? Sí, no sé, es muy difícil, la verdad. Esto ha sido como, o sea, desde el interior de Hacienda, es un tema que se viene trabajando desde hace rato y logramos ese momentum y dijimos, o sea, lo aprovechamos o no lo aprovechamos. Creo que es la convergencia de muchas cosas. Yo no sé si Perú, no sé dónde creo que es Perú, no sé si está dentro de esta coalición de ministros de acción climática, esto ayuda y además esta coalición es supremamente activa. Entonces, están todos los ministerios de Hacienda y son reuniones, hay un grupo de técnicos que se reúne 2 veces al año presencial y son llamadas muy seguidas, donde hay una hoja de ruta, está también el tema de compartir experiencias y tenemos a todos los países nórdicos que nos llevan años luz en estas políticas. Entonces, también como aprovechar que hay una presión también adicional de que necesita, cómo les ayudamos. Esa coalición, por ejemplo, a nosotros nos ha ayudado muchísimo, pero también creo que es la suma de todo, digamos, acá nosotros, la sociedad civil, también nos estudia mucho el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, que está haciendo, las ONGs, el tema de la cooperación internacional, que estamos haciendo para esto, para estos temas, y entonces es cuando ponemos a pensar al Ministerio de Hacienda en, bueno, necesitamos actuar. Ahora, también hay momentos, es pensando como a futuro, ¿no? Estamos pensando no de forma reactiva, pero hay circunstancias que exigen una acción-reacción, es lo que comentaba el fenómeno del niño y la niña, que cuando ya exigen la acción del Ministerio de Hacienda, usted ya tiene sus pérdidas que está haciendo. Entonces, una vez tiene que actuar frente a sus pérdidas, pero es, tenemos que hacer algo para que la pérdida futura sea mucho menor. Entonces, creo que es una coyuntura en temas de desastres, la coyuntura internacional, que existe también un movimiento social, claramente la voluntad de los gobiernos, porque solamente cuando ellos digan, ok, acá hay luz verde para trabajar en estos temas, es que esto no se puede poner como en la tarea. Entonces creo que buscar o aprovechar ese momento de la convergencia de todas estas condiciones. Yo quisiera pegar ahí una cosita que sí, se me pasó a mencionar, yo me puse a hablar de plásticos porque en esta propuesta de ley del que les comentaba también estamos hablando en temas de economía circular y en temas de plásticos. Entonces se está evaluando un impuesto, es el impuesto de bolsas, es un impuesto que es muy sencillo y queremos como volverlo un poquito más complejo y meter otros plásticos, y también de una eventual prohibición para algunos plásticos en los que salen la costo-eficiencia de reciclarlos, pues el costo es mucho mayor que prohibirlos, porque pues reciclar una cucharita a veces es mucho más costoso, pues no se hace. Entonces también se evalúa como un tema de un impuesto y una prohibición. Pero eso está pensado como el impuesto al carbono. La pregunta también en algún momento que ahorita hacía más que le dan que están pensando para temas de impuestos. A nadie le gustan los impuestos, pero con lo que hay que romper un poquito en eso es que el objetivo principal no es recaudar, el objetivo principal es lograr el cambio de comportamiento. Incluso si se logra mitigar con todos los bonos de carbono el impuesto al carbono, el recaudo es cero. Lo mismo pasaría con el impuesto de plástico. El impuesto de plástico es un impuesto de yo le cobro, usted está produciendo plásticos en estas condiciones, pero si usted logra comprobar que lo recicló, entonces su impuesto será menor y con ese certificado de reciclaje el impuesto puede ser cero si todo queda dentro de la responsabilidad extendida del productor y pues la economía circular. Entonces ahí como que los intereses se alinean un poco más. De acuerdo. Muchas gracias. Les voy a hacer una pregunta. Nos quedan 10 minutos y yo tengo después una pregunta ya para hacer el cierre, pero tengo una última pregunta. La voy a hacer como abierta. No me especifican para quién es. Yo asumiría que es para Clara Sofía o Laura Marcela, pero la quiero hacer extensiva también a Lauro Marín porque ellos tienen todo este trabajo con ciudades y tal vez tienen alguna perspectiva desde el sector en el que están, ¿no?
La pregunta específica es si tienen ejemplos de municipios que se han beneficiado con inversiones por contar con planes locales de acción climática. Eh, yo quiero abrirlo un poquito, la pregunta, ¿no? Y también para Lauro, si tienen ciudades que participan con, no sé, agendas o planes locales de acción climática, si han tenido algún beneficio en términos de atraer inversiones por contar con estos planes. Dejo abierta la pregunta a los tres, si los tres quieren contestar. ¿Quién va primero? Pues Laura. empiezo yo creo que si bien no, no tengo como un caso específico que podríamos decir esto ha pasado así, la dinámica de la inversión ha crecido de tal forma, porque todavía es muy reciente, porque apenas estamos empezando acá en Colombia con lo que llamamos los pods inteligentes, que tienen en cuenta el tema climático. Esperamos que sí se pueda reflejar y que cada vez haya mayor presión por parte de inversionistas que estén buscando este tipo de cosas. Y es que lo estamos viendo a nivel empresarial, es que lo estamos viendo cuando un inversionista le dice a su empresa, si usted no planea una senda de reducción de emisiones de carbono, yo voy a dejar de invertir en usted. Y ese tipo de cosas. Entonces, sin duda, el apetito inversionista se está moviendo en ese sentido. En la medida que haya mayor claridad de la planeación del territorio, como en esos pods inteligentes, yo creo que va a ser mucho más fácil el ecosistema para hacer negocios. Mientras más claras sean las reglas del juego, pues va a haber pues es un mejor entorno para los negocios. Entonces, y cuando estamos hablando de municipios rurales, por ejemplo, acá en Colombia, sin duda eso facilitaría y daría un marco para la interacción con la naturaleza. Entonces, todavía no tenemos un caso así súper específico que haya llegado el flujo de inversiones grandísimo, pero muy probablemente se verá. Yo no sé si Laura quiere comentar algo, pero nosotros sí tenemos algunos casos de éxito con eso. Algunas ciudades que tienen el plan de mitigación o la adaptación son evaluadas como un rating mejor por algunas bancas de desarrollo en Latinoamérica. Entonces, tiene ejemplos de CAF y BID que hicieron inversión en algunos municipios porque ellos teniendo estos planes ya estaban más listos. Porque para crear un plan de esto, usted necesita involucrar toda una secretaría y todo un gobierno. Esto da una visión más de gobernanza acerca de los temas y con esto los bancos, principalmente de desarrollo, hacen como una buena práctica para la organización, para el sector público y hay permitido un rating mejor para acceso a información, a inversión. Del lado de compañías, nosotros también tenemos en las PPPs de los trabajos públicos privados, también son evaluados con un rating mejor porque ya tienen un plan y ya más específico donde quieren trabajar en el proceso de mitigación y adaptación. Y con eso ya tiene proyectos o una estructura más bien elaborada dentro de la organización que lo permiten la inversión por parte privada en estos proyectos. No sé si, no en muchos, pero en algunos casos sí hay. Ok, Laura Marcela, ¿tú tienes algún comentario en esta pregunta? No. ¿No? Ok, entonces nos quedan solamente 5 minutos para cerrar el webinar. Yo me voy a atrever a hacerles una última pregunta, un poco ya como de cierre, y les pido a todos, a los tres, como un comentario que sea un poco el mensaje final que les quieran dejar, ¿no? A pesar de que han dejado cada uno de ustedes bastantes puntos y mensajes importantes cuando han hecho su presentación y las respuestas. Yo quiero terminar enlazando un poco con la pregunta general que tenemos en esta serie de webinars, ¿no? Y cómo estamos incrementando la ambición y logrando implementar las NDCs, que son como procesos bien concretos que están siguiendo los países, ¿no? Muchas veces liderados por un ministerio, pero que están involucrando además a otros sectores. Entonces, concretamente, desde su perspectiva y de los proyectos que están manejando, ¿cuál es la oportunidad, el reto que ustedes perciben desde su posición en estos procesos, ¿no? De incrementar ambición y de ser muy ambiciosos en estas nuevas NDCs? ¿Qué perspectiva tienen concreta?
Mm, Vamos de repente en el mismo orden. Ah, o Laura, tú, Pero Laura. Laura, Ok. como quieran, yo puedo. Dale, Laura. Vamos al revés. De repente empezamos Laura, Marcela, claro, y terminamos en orden inverso. Ok. Eh, no, pues en general, creo que un gran reto es que todos sabemos a dónde queremos llegar y nos está la KNS de cada uno de los países. Igual, pues, no sé qué por ejemplo, está la NS de cada uno de los países y tenemos seguramente las metas sectoriales. Y el reto que además, que hemos visto desde Hacienda, es cómo logramos esos metas sectoriales, cuáles son los mecanismos de implementación, cómo con eso y cómo hago esa agenda completa. Entonces, cómo hago, digamos, un impuesto al carbono eventualmente me ayuda a que las emisiones de un sean mucho mayores y es precisamente lograr diseñar o tener muy bien esos instrumentos, no solo instrumentos económicos, sino generar los mecanismos o cuáles son esas políticas de implementación, que creo que es lo complejo y lo que de verdad significa o implica un reto ahorita para el gobierno, además de otros mecanismos también y cómo va a financiar todas esas, que creo que ahora solo un país tiene una estrategia de financiación del PNC. Entonces, todos los países creo que estamos en el discutir de cómo vamos a financiar esto, porque sabemos a dónde tenemos que llegar, pero cuáles son esos mecanismos desde quiera los ministerios, cuál es esa política que me ayuda a implementar y lograr tener una estructura o una política bien articulada que involucre a todas las partes del gobierno, insisto con eso, porque esto no es un problema de uno, sino de todos, y solo así, tener una estrategia de país, en cada uno de los países esto se puede llegar a la meta. Porque el reto sí es articular la existencia y mirar en una posición real cómo llego a cumplir ese compromiso. Ok, gracias. Entonces, tener una política articulada, tener la visión de la senda completa y definir una estrategia eh, de financiamiento desde tu perspectiva. Clara Sofía, desde la tuya. Mira, yo estoy de acuerdo con Laura que es pues un cambio como estructural. Si vamos a cumplir las NDCs por más recursos de cooperación y recursos públicos que tengamos, no van a ser suficientes si no cambiamos la manera en que estamos haciendo negocios, si no cambiamos la forma en que estamos invirtiendo, si no tenemos en cuenta el impacto que estamos generando. Si no es así, con un cambio estructural, yo creo que no va a pasar. Solo con recursos puntuales no vamos a lograr las metas. Esa es, digamos, mi recomendación súper específica. Ok, cambio estructural, súper clave. Lauro. Ah, las NDCs que nosotros tenemos hoy van a nos llevar a un mundo con 3.5 grados. Y nosotros sabemos que no es posible. Entonces, sí, yo creo que tiene que tener un poco más de ambición de los gobiernos por forzar una NDC mejor y para que nosotros logremos 1.5 grados. Al mismo tiempo, yo concordo, nosotros no tenemos, nosotros necesitamos que la inversión sea hecha a largo plazo para que esto se ocurra y que la inversión no sea solamente pública, que viene de otros mundos. Las empresas tienen un papel fundamental en esto. Nosotros tenemos que cambiar la manera de hacer negocios y cómo vamos a invertir y cómo vamos a trabajar estos puntos. Y para no ficar con una mensaje mala, Latinoamérica tiene una gran oportunidad. Nosotros tenemos un recurso en el mundo que es la naturaleza. O sea, la inversión en servicios ecosistémicos, en servicios de naturaleza, en mantener nuestros bosques como están, o sea, no se saca nomás la recuperación forestal. Esto todo da a Latinoamérica una posibilidad de ser el centro de inversión internacional para combatir el cambio climático. Ok, muchas gracias. Es súper súper clave este último punto, ¿no? De Latinoamérica como región, de ser el centro de provisión de servicios ecosistémicos y lo que eso implica en términos de inversiones, creo que es importante de rescatar. Nos hemos ya quedado sin tiempo, hemos acabado exacto a la hora prevista. Quiero agradecerles una vez más a ustedes, Laura, Clara Sofía y Laura Marcela, por acompañarnos y compartir desde su perspectiva las experiencias que tienen. Creo que ha sido súper rico y variado también
las presentaciones que hemos tenido. Quiero aprovechar y invitarlos a todos al próximo webinar de esta serie que tenemos con el NDC Partnership, para que vayan separando en sus agendas. Está previsto para el miércoles 13 de noviembre y va a estar enfocado en cómo alinear las NDCs con las estrategias de largo plazo, ¿no? Ya una visión un poco más estratégica. Repito, como dije al inicio del webinar, toda la grabación y las presentaciones van a estar disponibles en la página web del Slack, en la página específica del webinar, en la sección de webinars. Los invito a todos a seguirnos por las redes para estar al tanto de los próximos webinars y actividades que tengamos. Y sin más, porque ya estamos volando el tiempo, les agradezco a todos los que se conectaron, a nuestros panelistas. Espero que haya sido provechoso para todos y quedamos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.